Hola, bienvenidos a otro nuevo video tutorial de facmac.com. Hoy nos vamos a centrar en una noticia específica y es que Google ha anunciado que cerrará Google Reader el 1 de julio. Esto quiere decir que muchos usuarios que confían en aplicaciones de lectura de RSS van a ver cómo estas aplicaciones van a dejar de funcionar ya que solo son frontends para trabajar con Google Reader. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, pues es muy sencillo, utilizar una aplicación lectora de RSS autónoma, es decir, que no trabaje con Google Reader. ¿Qué aplicaciones disponemos? Bueno, en el mercado hay muchas, hay diferentes, pero quizás la mejor, por gusto personal y también por la mucha experiencia que tengo trabajando con estas aplicaciones a lo largo de los años, es NetNetWire. NetNetWire de Black Pixel es una aplicación que tiene una historia un poco trastabillada, ha ido pasando de desarrollador en desarrollador, pero sigue siendo con mucho el lector, con más opciones, más profesional y que se aleja de las tácticas o de los estilos que se han estado utilizando en las aplicaciones para lectores de noticias a lo largo de los últimos años, donde se confiaba en el motor de Google y se dedicaba al frontend una gran cantidad de recursos gráficos, de formas de visualización, de tratar de hacer la lectura de las noticias muy bonita, pero generalmente todas esas aplicaciones obviaban u olvidaban características profesionales. Lo primero que vamos a hacer va a ser evidentemente ir a Google Reader y exportar nuestras suscripciones para poder utilizarlas dentro de esta aplicación. Iremos a Google Reader, iremos a las opciones de configuración de Google Reader, iremos a importar y exportar, y le solicitaremos exportar nuestra información desde Google Takeout. Una vez que lo tengamos seleccionado, veremos que ya tenemos aquí el 100%, crearemos este archivo, lo descargaremos, se creará este archivo, y una vez que lo tengamos, lo descargaremos, se nos solicitará la contraseña de usuario, y una vez descargado, es un archivo zip, lo descomprimiremos y tendremos aquí un archivo que nos interesa, que es el de suscripciones.xml. Aunque técnicamente NetNetWire solo utiliza archivos en formato OMLP, que es el formato para la importación o exportación de este tipo de archivos en RSS. Va a funcionar perfectamente con este XML. Vamos a abrir nuestra aplicación. NetNetWire es una aplicación gratuita, es decir, se gestiona con publicidad. Puedes comprar también, evidentemente, la aplicación y desaparecerá la publicidad, pero vamos, puedes descargarla y es perfectamente funcional con publicidad. Iremos lo primero a importar suscripciones y seleccionaremos nuestro archivo de suscripciones.xml y le diremos a abrir. A partir de ese momento se importarán todas las suscripciones, incluyendo los posibles grupos que tengas creados dentro de Google Reader. Entonces ya se han importado, ya tenemos aquí importadas nuestras suscripciones. Y a partir de ahora vamos a centrarnos específicamente en cómo funciona esta aplicación. Esta aplicación es increíble. Es el mejor lector de noticias, se olvida de todo artificio gráfico para centrarse exclusivamente en el consumo de información y además el consumo de información en grandes volúmenes. Vamos a seleccionar un feed. Aquí tenemos seleccionado un feed y en cualquier momento podemos seleccionar un feed para en la parte inferior pues poder ver la información de ese feed. Podemos en cualquier momento modificar el tema que nos permitirá pues leer la información. Hay diferentes temas, incluso podemos crear nuestros propios temas, es decir, en un momento determinado, bueno, pues tú puedes modificar el tema para crearte uno propio, realmente es un archivo HTML con CSS y bueno, pues incluso estamos viendo aquí algunos temas que personalmente me he creado a lo largo de los años. Actualmente estoy utilizando este y si yo hago hago clic encima del título, salto directamente a la página. Podemos ver que aquí en la derecha disponemos de pestañas que además nos permiten, disponen de una pequeña previsualización de cómo es la página que estamos visitando y en cualquier momento podemos pinchar y reordenar esas pestañas. Estas pestañas además pueden posicionarse en un lateral o en la parte superior y en cualquier momento pues también podemos reorganizarlas.
Ya estamos aquí, por ejemplo, en una página, estamos leyendo y vemos, funciona, es un navegador, realmente lo que tenemos aquí es un navegador, está tirando de WebKit, del motor de WebKit de Safari, con lo cual las ventajas y desventajas de WebKit se filtran también en esta aplicación. Si, por ejemplo, estuviéramos visitando una página web, cualquier página web, y nos interesara suscribirnos, bueno, pues por defecto haríamos clic en el botón de RSS y automáticamente, bueno, pues se nos añadiría ese RSS, se abriría NetNewsWire y se nos añadiría ese RSS y podríamos en cualquier momento pues añadirle un título, etcétera, y seleccionar dónde queremos almacenarla. También podemos copiar y pegar ese enlace y el sistema de autodescubrimiento de NetNewsWire nos permitiría también pues seleccionar en cualquier momento cuáles son las RSS disponibles de esa página. Una vez seleccionado podemos abrir, evidentemente, refrescar, mostrar información, ver el código XML, marcar todos los archivos o todos los todo el feed como leído o no leído, renombrar, desuscribirnos, copiar la fuente XML, la URL del feed, la URL de la página y validar, es decir, en un momento determinado podemos validar este feed para ver si es correcto, no es correcto, o está funcionando bien o no está funcionando bien. Dentro de la Show Info hay muchas opciones interesantes para un feed, es decir, podemos modificar la URL, añadir un nombre de usuario y contraseña para los feeds que requieran de nombre de usuario y contraseña para feeds privados. Podemos definir de forma específica cada cuánto tiempo se va a refrescar este feed, es decir, de forma automatizada. Si no queremos o queremos que se salte este feed cuando lo hacemos de forma manual, que no se refresque, etcétera. Además podemos elegir una persistencia, esto quiere decir que podemos decidir cuánto tiempo se van a mantener los titulares en el feed a lo largo del tiempo. Hay unas opciones globales en las preferencias que ahora veremos. La posibilidad de exportar, incluirlo o no incluirlo cuando exportemos las suscripciones. Y además una opción para gestionar los archivos incluidos y los podcasts. Vamos a ir a las preferencias de NetNewsWire y vamos a empezar por general. Opciones de lectura y en el, bueno, pues tenemos las diferentes opciones de lectura para en NetNewsWire pues mostrar elementos no leídos en el icono del dock, los sistemas de actualización, las vistas combinadas, mostrar cuántos artículos hay por feed, etcétera. Todas estas opciones. Sistema de archivado, es decir, podemos guardar los artículos que hayamos leído en un momento determinado en formato HTML para, bueno, pues como referencia. A la hora de la navegación podemos abrir los links directamente en el navegador por defecto, abrir los enlaces en segundo plano, seleccionar las nuevas pestañas conforme se van creando, etcétera. A la hora de los news podemos de forma específica definir si queremos activar plugins, activar Java y activar JavaScript y cómo se van a mostrar las páginas web. Bueno, pues si se van a ver con plugins, con Java, con JavaScript y utilizar una hoja de estilos específica. Podemos definir los colores en los que se mostrará las diferentes textos, los diferentes elementos dentro de un feed, las tipografías, tanto generales como para los elementos de noticias, los que vamos a ver en esta pestaña de aquí abajo, como para las páginas web cuando no dispongan de una CSS. Podemos elegir una aplicación para publicar directamente, es decir, NetNewsWire se integra directamente con algunas aplicaciones, como por ejemplo MarsEdit, para directamente, estás leyendo una noticia y quieres publicarla en tu blog, pues rápidamente puedes llamar a MarsEdit y llevarte la información directamente allí. Y la posibilidad de utilizar Delicious también. A la hora de descargas podemos elegir cómo vamos a trabajar directamente con el funcionamiento de NetNewsWire, es decir, podemos definir cómo queremos que se refresquen las suscripciones de forma manual o cada cierto tiempo, si queremos que se refresquen al inicio,
el número de descargas concurrentes, es decir, cuántos feeds se descargan cada vez que refrescamos, es decir, ahora, por ejemplo, yo lo tengo seleccionado en paquetes de 10, pero evidentemente se pueden seleccionar paquetes mucho mayores, siempre en función de tu conexión a Internet. ¿Cómo vamos a trabajar con los archivos incluidos con cada feed? Es decir, esto está pensado para los podcasts. La posibilidad de, en el caso de los podcasts, añadirlos directamente a las librerías de iTunes bajo ciertas listas. Podemos añadirle a una lista específica, añadirle un género, borrarlo una vez que lo hayamos añadido a iTunes, borrarlo del archivo de la carpeta de descargas y luego gestionar la carpeta de descargas. El sistema de sincronización es que permite también en un momento determinado sincronizarlo con Google Reader. Evidentemente, como Google se carga este servicio, desaparece este servicio, bueno, pues ya no podemos o ya no podremos a partir del 1 de julio utilizar en un momento determinado este servicio. Pero bueno, está allí la posibilidad de momento para sincronizar la aplicación. NetNewsWire te ofrece una experiencia súper sólida porque ofrece muchas opciones. En un momento determinado, para que os hagáis una idea, podemos crear, por ejemplo, un nuevo motor de búsqueda que me permite, por ejemplo, buscar en BlogDigger, en Twitter o en Yahoo términos específicos y sobre eso crear un feed. ¿Vale? Esta es una característica extraordinariamente bienvenida, pues no, que nos permite, pues eso, crear feeds personalizados. Pero también nos permite, por ejemplo, crear suscripciones a tags. En Delicios, en Flickr o en Technorati podemos suscribirnos a un tag. Y también, en un momento determinado, podemos crear Smart List. Los Smart List equivalen a las listas inteligentes de iTunes. Eso quiere decir que a través de una serie de feeds podemos buscar una serie de términos y utilizando las diferentes reglas que se nos ofrecen, podemos filtrar la información. Así, si nos interesa un tema específico y tenemos muchísimos feeds, bueno, pues por ejemplo una noticia de alcance o una información relativa a algo que estamos buscando, bueno, pues podemos utilizar rápidamente todas las opciones para crearnos un auténtico feed inteligente que lee todos los feeds que tenemos y utilizando esa información es capaz de filtrarla para ofrecernos pues las 4 o 5 elementos que podemos, o 10 o 15, nos pueden resultar interesantes basados en esos filtros que hemos podido crear. Vamos a cancelar esta opción. Evidentemente hay una opción para marcar elementos como favoritos. Yo lo puedo marcar como favorito y dispondré pues de la opción de favoritos. Es decir, podré en cualquier momento pues disponer de un sistema para gestionarlos y puedo organizar en cualquier momento, puedo utilizar nuevos scripts, es decir, puedo suscribirme a un script, pero también puedo utilizar muchas otras opciones, utilizar un archivo local para trabajar con NetNewsWire, es decir, puedo en cualquier momento realizar muchas tareas que están fuera de los clientes de RSS típicos tradicionales, que están pensados para el consumo light de pues una docena o 2 docenas de RSS como mucho. Sin embargo, pues esta aplicación lo que busca es la gestión profesional de estos feeds, es decir, en un momento determinado puedes crearte filtros, puedes crearte diferentes opciones a la hora de marcar como favoritos elementos de noticias, puedes crearte, puedes conectar con sistemas para la publicación en blogs, puedes conectar con otros servicios más allá de las páginas web, es decir, es una aplicación muy completa que quizás durante los últimos años no se ha renovado tanto como nos hubiera gustado a sus fans. Porque evidentemente, bueno, pues no hay una integración con Twitter rápida, ya que, por ejemplo, bueno, pues en un momento determinado yo aquí tengo opciones como enviar contenido, enviar enlace, publicar a Weblog, publicar a Delicious, Instapaper. No tengo una opción, por ejemplo, para publicar a Twitter, pero evidentemente con la desaparición de Google Reader, pues muy posible que Pixel Black le pegue una importante relavada a la aplicación, una renovación de cara para incluir pues otras muchas cosas, incluso con integraciones con servicios del sistema, que nos permita en un momento determinado, bueno, pues trabajar con este lector muy profesional de noticias,
que nos permita, bueno, pues olvidarnos de Google Reader y gestionar nosotros mismos nuestros propios RSS. A la hora de sincronización con otros dispositivos, bueno, pues la aplicación para iOS de NetNewsWire no hace mucho tiempo que no se actualiza, pero es muy posible que veamos en un futuro relativamente cercano cómo la desaparición de Google Reader abra de nuevo el mercado a NetNewsWire como aplicación y se vuelva a actualizar esa aplicación para iOS y vuelva a haber una sincronización entre ambos servicios, pues por ejemplo a través de iCloud o a través de Dropbox, es decir, a través de un servicio externo. Pero si sobre todo ahora te preocupa la desaparición de Google Reader y estás buscando una aplicación muy profesional que te ofrezca muchas opciones, que se olvide de grandes artificios gráficos y se centre exclusivamente en el consumo de información, NetNewsWire es tu aplicación y además te sale gratis.